Hablaremos del reto de la comunicación, del reto que tenemos por delante las personas que nos dedicamos a prevención. Y la primera reflexión que hago es que la comunicación y la prevención pues llevan juntas pues prácticamente desde que nace nuestra profesión. Esto es un cartel del Ministerio de Seguridad Social húngaro. Es el periodo entre guerras, 1925-49, una campaña que hicieron. Y bueno, como veis, la temática es solo ante el peligro. La máquina no está en las mejores condiciones, como veis, y ahí un poco, en aquellos momentos lo que se abordaba era trabajar con el trabajador como elemento preventivo, es decir, tener la responsabilidad un poco casi pasada al trabajador de decir, oye, tienes que tener cuidado. Casi todos los carteles, ya sea de Hungría, sea de Centro Europa, en aquella época es así, es la conciencia que había. Esto es otro cartel holandés, donde habla de 546 accidentes en máquinas embotelladoras. Y yo creo que la imagen ilustra por sí misma. Es decir, si queremos, hay gente que todavía defiende las campañas impactantes en seguridad de salud como si fueran nuevas, y bueno, no son tan nuevas, ¿eh? Es un cartel del año 40, 1940, siglo pasado. En España también teníamos en el sector fuerte en aquella época, desde el año también entre el 25 y el 49, una campaña del Ministerio de Trabajo. En definitiva, esto de la comunicación es tan viejo como nuestra profesión y ha sido siempre una herramienta que hemos utilizado la gente que nos dedicamos a la seguridad de salud para trabajar. Estos carteles están sacados de este documento, de este libro, que es muy interesante, lo podéis descargar. Está realizado por Alfredo Martínez Navarro y bueno, recoge un poco la historia de la cartelería en seguridad de salud en Europa. Pero bueno, el tema ha evolucionado, ¿eh? El tema ha evolucionado y no voy a hacer la serie histórica ni voy a pasar por la historia de la comunicación y la prevención. Era simplemente por hacer una reflexión sobre que no es algo nuevo, sino que es algo que siempre nos ha preocupado y que siempre ha estado ahí. Y que en función de los medios que teníamos, antes siempre eran carteles y ahora pues tenemos otras herramientas. ¿Qué tenemos que hacer ahora en comunicación? ¿Cuál es nuestro reto? Eso es un poco lo que venimos a abordar. Y quiero hacerlo desde una reflexión de uno de los científicos que ha abordado la cultura preventiva y el esfuerzo preventivo, que es Hobson. Esta gráfica tiene diferentes formatos, está la curva de Bradley, hay diferentes formatos. A mí me gusta especialmente esta porque es más sencilla. Mirad, lo que representa es cómo desciende la siniestralidad en el tiempo en función de las oleadas por las que han pasado diferentes empresas. A mí me llegó la sorpresa y me sentí muy impactado cuando con diferentes empresas con las que trabajamos y tienen una larga serie histórica de accidentes de trabajo o de siniestralidad recogida, si la representan, sale prácticamente las tres oleadas, o dos oleadas, dependiendo de dónde esté la organización. Pero tiene picos, no son tan rectas, tiene subidas y bajadas, pero se ven perfectamente las tres oleadas. La primera es la oleada tecnológica, cuando las empresas deciden invertir en tecnología y aplicar la tecnología para mejorar las condiciones de trabajo. Se produce un descenso de la siniestralidad. Mejoramos máquinas, mejoramos equipos, mejoramos procesos y se desciende la siniestralidad, pero se estanca. Entonces, cuando las empresas se dan cuenta que todo eso hay que gestionarlo y se puede gestionar mejor, y recurrimos a los sistemas de gestión. Empezamos a ordenar, a priorizar, a hacer procedimientos, instrucciones de trabajo, certificamos procesos, certificamos organizaciones y comienzan a entrar los sistemas de gestión a ayudarnos a gestionar la siniestralidad. Vuelve a descender, pero se vuelve a estancar. En cualquiera de esos dos estadios o en cualquiera de esas dos oleadas, la comunicación es muy importante y todos los que tenemos una trayectoria en prevención, muchos de los que tenéis aquí os conozco y sé que la tenéis, habéis trabajado la comunicación ahí. En algunos casos para comunicar riesgos, en otros casos para difundir instrucciones de trabajo, recoger opiniones, hacer participación, etcétera, etcétera. Habéis establecido la comunicación en esas dos oleadas. Me quiero centrar en la siguiente oleada, la oleada de la cultura. Es decir, cuando las organizaciones con sistemas de gestión, con equipos de trabajo y con tecnología aplicada a la prevención muy mejorada, siempre mejorable, porque la técnica sigue avanzando, pero muy mejorada, llegan a esa situación otra vez de estancamiento, empiezan a plantearse a trabajar la cultura. Es decir, tenemos que trabajar los comportamientos, tenemos que hacer que la seguridad de salud sea algo intrínseco a la persona, que cuando trabajemos con seguridad, que esas palabras sean sinónimos. Pero tampoco es algo muy nuevo. Veis la foto, y la foto no sé si es de finales de los 50 o principios de los 60, pero ya se hablaba de esto, del comportamiento, del hábito seguro. Y es un poco lo que quiero abordar, es decir, cómo abordamos esto
cómo podemos utilizar la comunicación para trabajar el comportamiento, para generar hábitos seguros. Y me centro ahí porque es un poco nuestra experiencia. Y no es que las normas ni la tecnología sea irrelevante, sino que en organizaciones donde hay una cultura, esas normas y esa tecnología son mucho más eficaces. Hace poco tenía una reunión con una empresa y el equipo directivo surgió un debate de un problema que tenía y te decían, oye, pero es que el problema es que el trabajador se está saltando la norma, porque en la instrucción que tiene un nombre específico, le dan ellos, la instrucción de trabajo tiene recogido exactamente cómo tiene que operar. La máquina tiene, pero sin embargo se trabaja de forma insegura. El resumen es el mismo. Esté la instrucción de trabajo o no esté la instrucción de trabajo, tenemos el mismo problema. Algo no se ha entendido. El trabajador necesita coger un atajo. ¿Por qué? ¿Por qué necesita coger un atajo? ¿Por qué necesita trabajar dándole de lado a la instrucción de trabajo? Y ese es un poco el planteamiento. Esa cultura es lo que sostiene que ese trabajador elija trabajar de forma segura. Y esa cultura se consigue, esa cultura se trabaja y esa cultura es parte de la organización o parte de la cultura corporativa. La cultura preventiva es una parte de la cultura de la organización, es poner en valor la salud de las personas y actuar en consecuencia. Y eso es lo que genera esa cultura, la salud como un valor en la organización y, por lo tanto, trabajamos para poner ese valor en juego, para que ese valor sea percibido por la organización. Cuando hablamos de percepciones, cambiamos la palabra cultura por la palabra clima preventivo, que también habréis escuchado hablar de ello. El clima preventivo es cómo esa cultura, cómo esos valores son percibidos por el resto de la organización. Si medimos el clima preventivo, sabemos qué cultura hay en la organización. Sabemos qué percepción hay en cuanto a esos valores. Si esos valores son importantes o no son importantes. Si la seguridad y salud es una prioridad, si la seguridad y salud forma parte de las conversaciones de la organización, etcétera, etcétera. Es decir, la cultura se transmite mediante el clima preventivo, que es en muchos casos uno de los mejores indicadores que hay sobre el desempeño en seguridad y salud. No lo digo yo, lo dice Doug Zohar, que es uno de los principales investigadores sobre cultura preventiva. El que quiera ahondar en este campo, lo invito a leer los diferentes y numerosos artículos que tiene porque son muy reveladores. El clima preventivo es uno de los mejores predictores. Es decir, si testamos ese clima preventivo, podemos tener una medida muy cierta de los resultados que vamos a tener en seguridad y salud. Y ese clima no es otra cosa que probar esos valores, testar esos valores, que desde el ámbito práctico pues no se diagnostica la cultura, sino que se diagnostica el clima preventivo. Igual que se diagnostica el clima laboral o no se diagnostica la cultura laboral. Y ese es el reto que tenemos, utilizar la comunicación para mejorar el clima preventivo, para conseguir esa cultura preventiva, para conseguir que eso cale. Y esa es mi reflexión particular. Creo que es el reto que tenemos en adelante en muchas organizaciones, en otras no. Posiblemente en otras estén todavía en la primera o segunda oleada. Pero sí en una parte importante de nuestras organizaciones lo que tenemos que trabajar es el clima preventivo. Y lo primero que hacemos es conocer el punto de partida, es saber dónde estamos para saber qué necesitamos comunicar y cómo necesitamos comunicar. Y lo hacemos haciendo un diagnóstico de clima preventivo, situando a las organizaciones en una escala o en unos niveles de cultura preventiva. Lo describe Parker, o hay otros autores que describen otros niveles, pero igual que en otras opciones, pues a mí la que me gusta más es esta. La cultura preventiva no es un absoluto. No hay cultura preventiva sí o no. Hay una serie de escalas de grises y ahí yo creo que prácticamente cada uno de nosotros sitúa ahí a diferentes empresas de las que tiene referencia. Está la cultura patológica. Ni está ni se le espera la seguridad. Los problemas se meten debajo de la alfombra hasta que la alfombra no puede y se cae. Y entonces aparecen problemas serios, aparece inspección de trabajo, y tenemos la cultura patológica. La cultura reactiva, que es la cultura del bombero. Nos preocupamos la seguridad cuando aparece el problema. Y eso, pues, aparecen alarmas y empezamos a preocuparnos por la seguridad, pero ha sido a raíz de que hemos tenido problemas. Está la cultura formalista, la cultura calculadora, la de los sistemas de gestión, donde entran las organizaciones cuando ya tienen una preocupación seria por la seguridad y salud.
empiezan a identificarlo como un valor y trabajan para ordenar toda esa información, para establecer flujos de comunicación, para dar prioridades, para planificar, para formar, y se organiza un sistema de gestión que asegura el desempeño en seguridad de salud, o intenta asegurar el desempeño en seguridad de salud. Lo que ocurre es que nos ahogamos en la información. Yo por ese estado he pasado, cuando he estado trabajando en un servicio de prevención y he sido responsable de un servicio de prevención, tenía demasiada información. Las auditorías generaban información, las inspecciones generaban información y era un poco, nos faltaba esa energía para dar el siguiente paso al estadio o al nivel proactivo, en el que utilizamos toda esa información para la mejora. Somos ágiles, aprendiendo y aprendemos bien, aprendemos rápido y lo incorporamos. Y es el nivel proactivo. Y el nivel generativo es el sumum de la excelencia, la integración absoluta. Trabajar y trabajar con seguridad son sinónimos y se consigue, se puede conseguir. Nosotros conocemos ejemplos que se pueden conseguir. Cuando vamos a trabajar desde la comunicación, pues dependiendo de donde esté nuestra organización necesitaremos una cosa u otra. Y eso es un primer paso que tenemos que hacer. Situarnos ahí, de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Podemos hacer determinadas metodologías para identificar dónde estamos, de forma preguntándole a las personas, entrevistándonos con personas, haciendo grupos focales y situando la organización en función del feedback que recogemos y sentimos. El diagnóstico de clima preventivo, he dicho que son percepciones, es lo que las personas perciben. Pero en función de cómo perciben, hemos dicho que se comportan. Si para nosotros son importantes los costes y nos evalúan por costes, nos informan sobre costes y en las conversaciones que tenemos hablan de costes, nosotros nos orientaremos al control de costes y a ser eficientes y efectivos en costes. Si nos hablan de costes y seguridad, posiblemente en la ecuación comience a entrar también la seguridad. Y eso es un poco lo que testamos cuando testamos también clima preventivo, las diferentes percepciones que hay en la organización, y nosotros utilizamos una metodología desarrollada en el norte de Europa, que es el NOSAC 50, en que mide 7 dimensiones del clima preventivo. La percepción que se tiene es del compromiso de la dirección, a través de unos ítems que valoran todas las personas de la organización, la implicación que se percibe de la dirección en temas de seguridad y el trato justo o gestión equitativa. Es una traducción así un poco literal del inglés, pero en definitiva es cómo la organización gestiona los errores. Cuando se produce un error, si se buscan causas o se buscan culpables. Las organizaciones con cultura preventiva intentan aprender de los errores. Están ansiosas de identificar errores, no de tener accidentes, sino de identificar errores para aprender. Es una cultura muy japonesa, es una cultura, pero es la cultura de la excelencia, el seguir aprendiendo continuamente. Y cualquier oportunidad hay que gestionarla de forma que aprendamos lo máximo posible. Y como más aprendemos es si buscamos causas y no culpables. La percepción que existe de que buscamos culpables posiblemente lo que tienden las personas es a ocultar errores. Y lo que queremos es que los errores salgan, por lo tanto es muy importante. Luego, dimensiones que evalúan el compromiso colectivo de la organización, cómo el grupo está comprometido, la conciencia de riesgo, si le damos importancia o no le damos importancia a los riesgos, aunque sean menores, el aprendizaje colectivo, cómo aprendemos todos y nos informamos todos y nos ayudamos a aprender en prevención, y la confianza que tiene el grupo en la percepción. Es importante hacer ese diagnóstico y ver las diferentes percepciones que pueden existir porque la comunicación nos va a ayudar de una forma o de otra. El segundo paso sería definir un plan de acción, es decir, sabemos dónde estamos, atacamos. Y aquí la comunicación, y esto nos lo dice la experiencia, es herramienta clave. Y es herramienta clave porque cuando hablamos de percepciones, la comunicación es una herramienta transversal a lo que hagamos. Y la comunicación es una herramienta fundamental para trabajar las percepciones. Y eso las personas que estáis aquí, que habláis de marketing y sabéis de comunicación, sabéis mucho más que yo de esto y ahora posiblemente nos dais algunas pinceladas. Pero es una herramienta clave y como trabajamos percepciones, lo que queremos es trabajar las percepciones de las personas, pues la comunicación es una de las herramientas clave y digo que es transversal a cualquier cosa que hagamos. Pero las percepciones basadas en hechos, sí, no podemos vender motos, y permitidme la expresión. Es decir, hoy en día, con la información y el acceso a la información que tenemos que hablar de logros y de hechos reales y basar la comunicación en lo que está haciendo la organización, en algo tangible, algo que la gente sabe que es verdad, en logros que se han alcanzado, en acciones que se ponen en marcha, es decir, en cosas tangibles. Y en eso tenemos que basar la comunicación y los mensajes para que seamos creíbles en prevención. En muchas organizaciones lo que nos encontramos es una retórica de la prevención es muy importante, pero cuando bajas abajo esa retórica sabe que es que es retórica, que no es
no es una verdad ni se actúa así, perdón. En definitiva es predicar con el ejemplo. En prevención tenemos que serlo y parecerlo. Y para las percepciones son muy importantes, serlo y parecerlo. Y si lo somos, pongámoslos en valor. Más allá, por lo tanto, tenemos que ir algo más allá de meras campañas de comunicación. Las campañas de comunicación importantísimas, orientadas, con un objetivo claro, pero necesitamos que la comunicación esté integrada dentro de la actividad de la organización y liderada por la dirección. Quien difunde los valores de la organización, quien genera cultura en la organización, quien genera cultura preventiva, es la dirección, que es la que prioriza, mide y orienta a la organización. Por lo tanto, la comunicación tiene que estar liderada también por ellos en prevención y tienen que formar parte de esa comunicación y actuar para cambiar esas percepciones, modificar esas percepciones, mejorar esas percepciones, en definitiva. Por lo tanto, necesitamos una estrategia de comunicación, campañas, pero estrategia. Y una estrategia en la que entre mucha gente. Ahí tenéis un mapa de grupos de interés de una organización que no tiene por qué ser el vuestro ni parecerle, pero en definitiva lo que queremos, el mensaje que os quiero transmitir es que hace falta que participe mucha gente, gente que comunica, gente que recibe comunicación, y por eso necesitamos una estrategia para ordenar toda esa información, para ordenar esos emisores, esos mensajes, etcétera, etcétera. Cuando implementamos acciones de mejora de cultura preventiva, y una de ellas puede ser trabajar con la dirección en talleres de liderazgo en seguridad y salud, es importante la comunicación y que estos talleres tengan una parte orientada a la comunicación, es decir, a que el directivo que se esfuerza lo haga visible y haga visible su compromiso, porque eso es lo que genera cultura, ese compromiso visible de la dirección. Cuando hablamos de la cadena de mando y trabajamos con la cadena de mando y intentamos mejorar la supervisión en seguridad y salud, la herramienta de la comunicación tiene que estar presente, vuelve a ser transversal. Mejoramos la supervisión y comunicamos y hacemos visible el compromiso de esa cadena de mando, ese trabajo que están haciendo los supervisores por mejorar la seguridad y salud. Eso crea cultura preventiva, eso crea clima preventivo. Cuando hacemos observaciones de seguridad, yo creo que hay que dar el salto de la inspección a la observación, conocer, observar y conocer las causas. Importante también la comunicación, antes de hacer las observaciones, durante las observaciones y después de las observaciones. Y tenemos que tenerlo en cuenta en esa estrategia de comunicación en base a lo que vamos a hacer y en base a la gestión integrada que estamos haciendo. Los talk about o charlas de seguridad, importantísimas. Si no se habla, no es importante. Y se tiene que hablar en todos los niveles, se tiene que hablar en los consejos de administración, se tiene que hablar en los consejos de dirección y se tiene que hablar en los tajos. Pequeñas charlas, 5 minutos, 10 minutos, como queráis, como podéis integrarlas. Pero de lo que no se habla no es importante en las organizaciones y genera clima preventivo hablar de seguridad. Círculos de salud o círculos de mejora para trabajar problemas de forma compartida. Importante también en la generación de cultura preventiva. Indicadores de desempeño. Según nos miden, según actuamos. Y en prevención estamos acostumbrados a medir el fracaso. Medimos índice de incidencia, índice de siniestralidad, índice de gravedad. Medimos el fracaso y nuestros indicadores son... A nosotros nos gusta enfocar a las organizaciones a que midan el esfuerzo preventivo también, a que midan qué están haciendo en prevención, que luego dará como resultado esos indicadores y que necesitamos tenerlos porque necesitamos tener resultados finales, indicadores de resultados, pero vamos a medir lo que hacemos en medio, vamos a medir el esfuerzo preventivo, porque según medimos a las personas, así las personas van a actuar. Y si medimos su esfuerzo, posiblemente se esfuercen mucho más en mejorar. Y trabajar en el aprendizaje, cómo la organización gestiona toda esa información y toda esa comunicación con una única idea, mejorar y aprender. En definitiva, gestionar la cultura preventiva, mejorar la cultura preventiva para poner en valor la prevención. Y luego nos queda, la última parte de mi exposición, es intentar que todo eso lo hagamos visible dentro y fuera de la organización como una aportación de valor. Y una aportación de valor en la que tenemos oportunidades. Situando la seguridad como una inversión, se habla muchísimo de los diferentes ratios y retorno que da la prevención y lo tenemos que trabajar internamente. Sobre todo apostando y apoyándonos en nuevos vectores
que se dan en el mundo empresarial. Uno es la gestión del talento. Los mejores quieren trabajar en las mejores organizaciones y las mejores organizaciones son las que gestionan bien todas las líneas de actividad o todas las áreas de gestión de la empresa. Y el talento quiere trabajar seguro y el talento quiere estar seguro y el talento quiere salud, es decir, se valora la salud. Y eso es importante que cojamos esa línea de avance para poner en valor nuestro trabajo. La reputación, igual, otro eje de la nueva economía. Sí, y la seguridad de salud es responsabilidad social corporativa desde sus inicios. Cuidamos la salud de las personas. Y es un vector que también tenemos que aprovechar porque nos puede ayudar a comunicar y a poner en valor nuestro trabajo. En definitiva, en las organizaciones se están moviendo en unos nuevos marcos de referencia donde la salud toma un papel muy importante. Se está convirtiendo en un valor muy importante dentro de muchas organizaciones. Y eso es un tren que tenemos que coger para avanzar y poner en valor todo nuestro trabajo.